En noviembre se conmemora el mes de la concienciación de la diabetes y con nosotros se encuentra la doctora Leticia Hernández, endocrinóloga y presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Y precisamente vamos a hablar de diabetes. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y es usted? Muy bien. ¿Cuál es la prevalencia de la diabetes en Puerto Rico? Pues es aproximadamente 17.7%. Esto quiere decir que aproximadamente 500,000 personas en nuestra isla viven con diabetes y cuando lo llevamos a proporción estamos hablando de 1 de cada 6 personas que viven con diabetes. ¿Y por qué eso sucede? Pues nosotros tenemos un estilo de vida que muchas veces es sedentario, tenemos también una dieta que está rica en grasas, es rica en carbohidratos simples que también contribuye, y está la parte genética. Es una isla y cuando vivimos en una isla muchas veces compartimos esa parte de herencia, esa parte genética, y esto hace que nuestras prevalencias pues sean más altas. Pero también tenemos que establecer estrategias para modificar todos esos factores que sí se pueden cambiar y reducir esa prevalencia en el futuro. ¿Y cómo podemos cambiarlos? Pues tenemos que establecer estrategias de educación a nuestra población desde las edades tempranas sobre la alimentación sana, sobre la actividad física y sobre cómo nosotros mejorar nuestro estilo de vida, incluso hasta nuestros patrones de sueño, para reducir esa prevalencia en el futuro. Y usted me estaba hablando que no necesariamente se trata de la ingesta de azúcar para que la persona esté diabética. O sea, tú puedes comer dulces, pero no necesariamente por la ingesta muy alta uno tiene diabetes. Pues realmente lo que queremos decir es que comer dulces no es equivalente a desarrollar diabetes por varias razones. Una, por ejemplo, la diabetes tipo 1 es una condición totalmente autoinmune, donde el desarrollo de esta condición no tiene nada que ver con nuestro estilo de vida, sino que ocurre por un ataque al páncreas, que es el órgano que produce la insulina. En el caso de la diabetes tipo 2 tenemos un componente genético y sí tenemos un componente de estilo de vida que puede incidir en el desarrollo de diabetes. Si nuestra comida fomenta que nosotros aumentemos peso, vamos entonces a aumentar nuestra resistencia a insulina y aumentamos el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en este caso. Esto no quiere decir que le digamos a las personas que coman dulces, no es un alimento que es saludable, pero no debemos infundir en las personas este sentimiento de culpa de, por ejemplo, pensar que mi hijo desarrolló diabetes tipo 1 porque yo le daba dulces, que mi familiar desarrolló diabetes porque comía dulces, sino que hay que pensar que hay un balance entre lo que es nuestra genética y lo que es nuestro estilo de vida en la diabetes tipo 2 y que en el caso de la diabetes tipo 1 es una condición que básicamente ocurre al azar y que nuestro estilo de vida no tiene relación con el desarrollo de esta condición. Pero lo importante también es señalar que ambas condiciones se pueden controlar. Eso es correcto. Es importante el diagnóstico oportuno, la evaluación y el tratamiento adecuado de estas condiciones, el seguimiento médico necesario para mantenerlas bajo control, pero podemos vivir con la condición una vida plena como cualquier otra persona que no viva con diabetes. Y es indispensable el ejercicio. Incluso yo conozco personas que tienen diabetes y con el ejercicio se han controlado. Definitivamente, en todos los tipos de diabetes, tanto la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, el tener un estilo de vida saludable que incluye un ejercicio regular va a mejorar el control de nuestra condición y puede reducir el requerimiento de medicamentos para mantener el control de la condición y nos ayuda también a evitar que estas condiciones progresen, porque son condiciones crónicas que padecemos a lo largo de nuestra vida. Y pues cuando nosotros llevamos un estilo de vida saludable, nos estamos ayudando a detener las complicaciones y a detener la progresión de estas condiciones. Tengo entendido que van a iniciar una campaña, o ya está vigente, la campaña educativa Código Diabetes. ¿En qué consiste? Bueno, como sabemos, las personas que viven con diabetes tienen unos retos adicionales en su vida. En nuestra isla, durante los pasados años, hemos tenido múltiples desastres naturales y condiciones que nos han afectado a todos como población. Pero la población que vive con diabetes es una población sumamente vulnerable, que tuvieron muchas vicisitudes, por ejemplo, durante el huracán María.
Y pues durante el 2021, a mediados de este año aproximadamente, la Sociedad Puertorriqueña de Diabetes, la compañía Sanofi y otras organizaciones como por ejemplo la Fundación Sugar Free Kids, como el Consejo Renal, la Fundación Pediátrica de Diabetes y CEMIX se unieron para promover un movimiento a través de las redes sociales y otros medios que se llamó Código Diabetes, con el propósito de promover el proyecto 636 que promovía, valga la redundancia, la firma de una ley de protección y de derechos y responsabilidades de la persona que vive con diabetes. Y pues el día de hoy, gracias a Dios, ya esa ley fue firmada en este año. Qué bueno. Así que estamos comenzando la celebración de esta, ¿verdad?, campaña de concienciación de diabetes, sobre la diabetes que siempre hacemos durante el mes de noviembre con una buena noticia para esta población. Eso implica que las personas están protegidas, ¿no? Y que obviamente se les va a identificar, pero están protegidas. Eso es lo que es el objetivo del código. Pues el objetivo de esta ley, primero que nada, es que tengamos el acceso a un diagnóstico oportuno de esta condición, que tengamos acceso a los servicios, a los medicamentos necesarios para el tratamiento de la misma y también a lo que son las campañas educativas en términos de la prevención de la diabetes tipo 2, porque hay mucho que podemos hacer para reducir esa prevalencia de esta condición en nuestra isla y también para proteger, por ejemplo, esta mujer que desarrolla diabetes gestacional, de manera que pueda tener un acceso a servicios y a tratamientos para manejar su condición de forma adecuada y de esta forma prevenir las complicaciones, que es lo que primordialmente queremos en los pacientes que viven con diabetes. En el caso de los niños, muchas veces ocurre que tenemos un problema cuando ya cumple 21 años y tiene que ser transferido para recibir los servicios de un endocrinólogo de adulto. Y esta es otra cosa que queremos abordar, que es lograr que este joven no se pierda en ese proceso de transición del endocrinólogo pediátrico al endocrinólogo de adulto y que pueda continuar su tratamiento y llegar a una vida adulta plena con un control adecuado de su condición. Ahí está impactando mucho la responsabilidad que debe tener el paciente consigo mismo y con la sociedad. Definitivamente. Al poner un ejemplo sobre el código, estábamos hablando, por ejemplo, si viene un huracán, si viene una pandemia, ojalá que no, ¿verdad? Pero si viniera, a los pacientes se les dificulta buscar quizás los medicamentos o más tarde acceder al médico. ¿Cómo este código los protege? ¿En qué sentido los ayuda? Pues una de las cosas que está contemplada en este código es identificar estos pacientes que tienen unos requerimientos, por ejemplo, de insulina o de medicamentos, de manera que puedan recibir la ayuda para poder mantener su tratamiento aún con el reto que signifique estar durante un evento de emergencia. Qué bien. Y lo vimos en la pandemia. Muchas personas tuvieron un descontrol total de sus enfermedades y ahora es que están recuperando. Tanto en la pandemia como durante el huracán María, que yo creo que fue un momento que puso realmente de relieve la vulnerabilidad de esta población que vive con diabetes, en particular aquellos que requieren insulina, por ejemplo, que en aquel momento donde no teníamos servicios de refrigeración, hacía falta educación a esos pacientes de qué hacer para poder manejar su condición, manejar sus medicamentos con estos retos adicionales que trajo a su vida este huracán. Y que sepan que hay una carta de derechos, ¿verdad? Y responsabilidades de las personas con diabetes. Específicamente, ¿cuáles quizás son los asuntos más importantes? Pues los asuntos más importantes es la parte de tener el acceso al diagnóstico, al tratamiento, al seguimiento de todos los pacientes independientemente de su edad, su raza, su género o las condiciones que puedan tener de trabajo, que conozcan cuáles son sus derechos como empleados, como estudiantes, en términos de aquellos acomodos razonables que necesiten para poder mantener en control su condición, que tengan el tiempo disponible para acudir a sus citas, que esto no represente poner en peligro su empleo, poner en peligro sus estudios, sino que la población, sus jefes, las personas que dirigen las instituciones entiendan que estos pacientes necesitan un seguimiento para poder mantener un control adecuado y al fin y al cabo esto va a redundar
en un mejor rendimiento de esta persona a nivel académico y a nivel profesional también. Es un acomodo razonable para la persona, independientemente si es en los estudios y también en el trabajo, para que pueda tener una vida más sana. ¿Qué mensaje le da a los pacientes con diabetes hoy día? Que se eduquen. Yo creo que educarse es empoderarte de tu condición, conocer de tus medicamentos, conocer qué laboratorios tú necesitas, qué medicamentos necesitas utilizar, cómo funcionan tus medicamentos, conocer cuáles son las pruebas adicionales que te tienes que realizar para detectar las posibles complicaciones de la condición, la alimentación saludable, cómo tener un acceso a unos alimentos más saludables, aun cuando tengamos retos a nivel económico. Todas estas son áreas de oportunidad a nivel de educación que tenemos para poder ayudar a estos pacientes, y yo creo que la firma de esta ley es una oportunidad para que todos aquellos que podemos poner un granito de arena en esa educación de estos pacientes, pues lo hagamos, de manera que podamos lograr que esta condición, aunque sí, pues siempre va a representar un reto, que no haya nada que nosotros podamos hacer por estos pacientes que no estemos haciendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que son unos consejos muy importantes para todos aquellos, para los pacientes con diabetes, como también para las personas que obviamente se hacen sus analíticas y quieren revisar cómo están sus niveles de azúcar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, y pues para tener más información sobre esta ley pueden entrar a código diabetespr.com. Así mismo.